Saludos, profesor Críspolo Chávez, compañeros del doctorado en Ciencias de la Comunicación de la UNEF, participantes todos de este seminario. Soy Abraham Moreno y comparto mis reflexiones a propósito del tema objeto de estudio. Es el caso la toma de decisiones fundamentadas en una ética comunicacional. Al referirnos al tema de comunicación, es preciso mencionar que ésta se trata del proceso de interacción humano, mediado por símbolos codificados en un lenguaje que hace uso de canales naturales o artificiales que han cambiado y evolucionado como artefactos científicos y tecnológicos que permiten construir y dar sentido a la realidad. Y por lo tanto, la comunicación como fenómeno es dinámica y cambiante en contextos de espacio y tiempo, siendo cada vez más transversal e interdisciplinaria para su estudio. Al tratarse propiamente de acción humana, la comunicación es en sí misma una postura ontológica, axiológica, ética y deontológica desde su aplicación personal y profesional. Por lo que antes de preguntarnos qué herramientas usamos, por cuál medio transmitimos o qué técnicas aplicamos, tenemos que preguntarnos quiénes somos cuando comunicamos. La comunicación es entonces ontológica, ya que parte de la naturaleza del ser, la existencia y la realidad. Desde la visión heideggeriana, el ser como proyecto, somos un ente arrojado al mundo y que se construye a sí mismo a través de sus decisiones, por lo que antes de considerar al medio de comunicación como instrumento, técnica y método, se debe conocer al quien propicia y participa en el acto comunicativo, su esencia, propósitos e intenciones. Este contexto nos conduce a la ética y a la axiología, ambas ramas de la filosofía. La ética analiza la naturaleza de los valores y los juicios valorativos. Se refiere a la conducta, lo que hacemos, al cómo debo actuar. Por su parte, la axiología se enfoca en el estudio de qué es lo valioso, qué valores preferimos, de tal manera que la axiología fundamenta a la ética. La ética materializa a la axiología. El comunicador es entonces algo más que solo un informante o hablante público. Es un ser en el mundo, cuya praxis constituye realidades. Su palabra y acción no solo describe, sino que crea vínculos, construye esferas públicas y moldea subjetividades. Toda decisión comunicacional es, ante todo, un acto ontológico que define qué tipo de mundo estamos configurando desde la comunicación. Entonces la pregunta ética fundamental no es qué debo hacer, sino qué tipo de ser comunicador soy y quiero llegar a ser, y por ende, en qué tipo de sociedad existo y cuál estoy contribuyendo a edificar. A la par de esta dimensión idealista, teórica y filosófica expuesta, están los hechos. La historia de la comunicación como ciencia, principalmente desde inicios del siglo XX, ha dejado como herencia propuestas, modelos y teorías motivados precisamente por la acción humana y por el impacto de la tecnología en esta área, y que aunado a las vivencias propias, ciudadanas y profesionales, brinda evidencias del hecho comunicacional no es del todo fiel al apego del deber ser, a pesar que existen instrumentos, tratados internacionales, constituciones de naciones, leyes, reglamentos, normas que tratan, administran y regulan esta materia, precisamente para procurar ordenar los procesos de comunicación acorde a los requerimientos sociales. A este contexto se suma la puesta en funcionamiento del Internet, las tecnologías de comunicación e información y más reciente la inteligencia artificial generativa, lo que ha profundizado esta crisis axiológica, ética, deontológica y ontológica hasta el punto de parecer un punto de no retorno. Herramientas como los grandes modelos de lenguaje y la interacción técnica hombre-máquina se presentan como agentes cuasi autónomos, capaces de producir discursos, contenidos audiovisuales, simular empatía, hasta influir en nuestras decisiones, tal como en el siglo pasado, pero ahora con mayores incidencias. El comunicador contemporáneo se enfrenta así a un dilema sin precedentes:
cómo tomar decisiones éticas cuando la propia herramienta que utiliza para comunicar es en sí misma un artefacto éticamente problemático. Los sistemas de inteligencia artificial no son entidades objetivas, son productos culturales entrenados con enormes cantidades de datos que reflejan y a menudo amplifican los sesgos y las falacias de la neutralidad algorítmica, ocasionando prejuicios y dinámicas de poder de la sociedad que los crea. Uno de los puntos ciegos más peligrosos de esta nueva ecología comunicacional es la proliferación de empatía simulada. La ingeniería informática ha logrado que los asistentes conversacionales sean capaces de reconocer y replicar patrones lingüísticos asociados a la compasión, la preocupación o el afecto. El riesgo ontológico es mayúsculo. Estamos humanizando a las máquinas y en ese mismo movimiento corremos el peligro de deshumanizarnos a nosotros mismos. Ante este panorama, no basta con apelar a códigos deontológicos tradicionales. Necesitamos una actuación profunda y actualización de nuestro marco de decisión, desde una perspectiva dialógica y basada en la compasión. Si la comunicación se vuelve sintética y carente de ética, el tejido social es afectado. La toma de decisiones fundamentada es una ética comunicacional, no es lujo académico, es la condición de posibilidades para una democracia saludable en pleno siglo XXI. La técnica debe estar siempre subordinada a la axiología del ser humano, por lo que es preponderante discutir y poner en práctica nuevos sistemas ontológicos, éticos, axiológicos y deontológicos acordes a la comunicación emergente basados en la primicia del juicio humano. La decisión final, especialmente aquella con implicaciones éticas, debe permanecer siempre en la esfera de lo humano. El comunicador debe ejercer una supervisión significativa, comprendiendo y, si es necesario, contradiciendo la sugerencia algorítmica. El comunicador del siglo XXI debe adquirir nuevas competencias que no son solo técnicas, sino profundamente humanísticas en un mundo cada vez más tecnificado. Necesitamos desarrollar la alfabetización en inteligencia artificial y comunicación emergente, que nos permita comprender no solo cómo funcionan estas herramientas, sino lo más importante, sus limitaciones epistemológicas y sus sesgos axiológicos. Debemos ser capaces de interpelar a la máquina, de poner en duda sus resultados y de identificar los puntos ciegos de su razonamiento estadístico, también mediante sistemas claros de gobernanza tecnológica. La tecnología sin duda avanza, las herramientas cambian, los contextos se transforman, pero hay algo que debemos defender con la lucidez y firmeza: la capacidad de sentir con el otro, de deliberar en la incertidumbre, de asumir la responsabilidad por nuestras palabras, de construir sentido más allá del espejismo actual de la optimización algorítmica. Muchísimas gracias por su tiempo y atención.